Hola, les damos la bienvenida a Comunicando Psicología, un espacio de salud mental donde aprendemos, donde crecemos y sobre todo compartimos un rato muy agradable. Agradeciendo a todas las personas que se conectan a esta hora, a quienes nos ven a través del canal CNC y también en el canal de YouTube Comunicando Psicología. Hoy invitamos a una gran amiga, porque ya se volvió una amiga de esta casa, la habíamos tenido en días pasados con nosotros y pues repetimos porque vamos a plantear un tema bien interesante. Ella es Albanora Gallón, psicóloga, y pues hablamos de esa importancia que tiene la familia en el desarrollo de la personalidad. La saludamos. Alba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Sandra? ¿Cómo vas callejeando esa psicología? Feliz, callejeando. Bueno, pues me encanta. Muy bien, Albanora. Hablamos entonces de la familia y la personalidad, ¿cierto? ¿Cómo se establece la personalidad a través de un vínculo tan importante como es la familia y qué tan determinante puede ser? Bueno, para mí es un tema maravilloso, Sandra, porque creemos que la personalidad se empieza a desarrollar es desde que nacemos y de ahí en adelante y, a ver, desde que estamos en el vientre de la mamá, inclusive desde que estamos siendo en ese momento concebidos. Desde ese momento, Sandra, en el que este hombre y esta mujer se unen para precisamente generar un proceso hermoso de cocreación, ya ahí hay información genética, información emocional, información afectiva, que desde ahí es donde empezamos en la psicología a estudiar todo ese proceso del desarrollo de esa misma personalidad, porque entonces no nos podemos quedar solamente cuando nacemos, porque entonces donde dejamos esa etapa atrás que es tan bonita y es de toda la concepción. Desde ahí, Sandra, ya estamos adquiriendo de cada uno, del papá y de la mamá, tanto esa parte genética, tanto esa parte biológica, como la parte cuando la mamá empieza a hablarnos, cuando el papá empieza a consentirnos desde esa misma barriguita, cuando todos empiezan desde los grupos familiares tan divino, tan hermoso que es una niña y qué rico que fuera un niño. O sea, toda esa información desde ahí, quién lo creyera, pero desde ahí empieza a ser muy fundamental. Muy importante. También ese relacionamiento entre las personas que hacen parte de la familia influye, es decir, cómo se tratan papá y mamá entre ellos, no solamente cómo se dirige al bebé, sino también cómo se están relacionando. Total, Sandra. O sea, ya ahí entramos en el tema de pareja, de cómo entonces desde ese mismo momento en que se recibe esa noticia, en que vamos a ser papás, en que ya se está gestando una vida, ya hay una información. También es importante saber en ese momento cómo está la pareja, cómo se están relacionando, qué situaciones se están resolviendo, por cuáles situaciones se están atravesando, que son propias de todas las parejas, Sandra, porque no somos ajenos a que hayan muertes, hayan pérdidas económicas, hayan situaciones que estar resolviendo y que toda esa información pues la empieza a recibir este ser que está pues en gestación y que va a llegar. Entonces toda esa información hay que tenerla en cuenta en el desarrollo de esa estructura. Bien, existen modelos familiares, digamos, constructivos, digamos, saludables, ¿cierto? ¿Qué características tiene ese tipo de modelo? Por lo general son personas, familias o parejas que hayan decidido sanar sus propias historias, Sandra. O sea, cuando la pareja se enfoca y dice, bueno, yo tengo que resolver mis propias situaciones, me voy a preparar para ser papá, me voy a preparar para ser mamá, sé que de pronto mi historia familiar no fue fácil, tuve situaciones difíciles, pero voy a tratar de no repetir esos mismos patrones de comportamiento, porque suele pasar de que o queremos darle todo lo que no tuvimos, o ser demasiado estrictos y como yo no lo tuve, entonces que vea cómo es que es la vida. Entonces, parte fundamental es sanarnos. Esas familias y esas personas que individualmente deciden, bueno, yo también tengo que hacer mi proceso personal, yo también tengo que elaborar procesos de perdón con mis padres, procesos de sanación con mis familiares más cercanos, pues es un ambiente que va a ser más propicio para ese nuevo ser que llega. Y entonces de ahí partimos que haya muy buena comunicación, que el respeto sea
fundamental en la diferencia, porque así estemos de una misma mamá y de un mismo papá. Tú ves, yo tengo muchos hermanos y todos somos muy diferentes, entonces, porque cada uno tiene una estructura diferente, entonces el respeto de la diferencia, la aceptación de que el otro piense distinto a mí, así seamos de una misma familia, esa comunicación permanente, esa ayuda, pero eso sí, que vean ese papá y esa mamá también como estructurados, porque es que somos el eje, y si ese eje está como mal, pues entonces de ahí va a partir que sean familias o que aporten en lo positivo o que empiecen a afectar un poco esa estructura de personalidad. La validación y ese acompañamiento, establecer relaciones de confianza también van dentro de este modelo, ¿cierto? Digamos que cuando hablamos de validar los sentimientos de nuestros hijos, el que sientan alguna dolencia, el que tengan miedo, que a veces también es como sí, entiendo que te sientas solo, estoy aquí para acompañarte, te leo un cuento. O sea, eso también nutre ese tipo de modelo, el estar ahí acompañando, validando la emoción del niño, que claro, a veces como que queremos que se duerma pronto, entonces no hay que tener miedo, aquí no pasa nada. No, también es como ponernos en su lugar y decir, listo, aquí no hay nada, yo estoy aquí, te voy a acompañar y entiendo que te puedes sentir solo y desamparado, pero yo estoy aquí para acompañarte. Total. Yo en los embarazos de Isaí Juan José me leí un libro bellísimo, es de un autor español y él decía, el libro se llama Bésame Mucho. Sí. Y precisamente él dice a ver, ¿cómo nos va a hacer daño los besos, los abrazos, la permanencia, la validación, aquí estoy, el contarle para dónde voy, la mamá dónde está, el papá dónde está, qué estamos haciendo, cuentas con nosotros, o sea, todo lo que nutra esa parte afectiva, esa parte emocional, además porque estamos hablando de que ahí es donde se garantiza una confianza básica, o sea, una confianza, esa seguridad que me da a mí de que así tú te vayas a tu trabajo, de que así mi mamá esté donde esté, sé que internamente, emocionalmente no estoy abandonado, no estoy solo. Entonces, sí, Sandra, o sea, todo el amor que más podamos dar, eso nunca nos va a hacer daño, más ni de adultos. No, pues, nunca sobra. ¿A quién le cae mal el amor? Así es. Además, en los pequeños se establece un apego seguro, haciéndolo de esa manera. Muy bien, hablemos ahora de los modelos poco saludables. ¿Qué características vamos a encontrar en esos modelos poco saludables? Sí, en los modelos poco saludables encontramos los modelos donde se genera violencia, la violencia intrafamiliar, el maltrato, todo tipo de agresión, y aquí tendríamos que hablar, el tema es amplio, Sandra, porque no solamente estamos hablando de agresión física, de agresión verbal, sino también de esa agresión psicológica, de esa agresión sutil que se da entre las parejas y las familias, que como la palabra lo dice, sutil, y que casi todos dejamos pasar, él es así, ella es así. Se justifica, pero que al fin y al cabo marca muchísimo, y los niños nos están observando, pero los adolescentes también, Sandra, entonces nos están escuchando, nos están observando, entonces son por lo general comportamientos que si se presentan en estas familias, vamos a tener niños de pronto más reactivos, más impulsivos. Y ahí es cuando entramos a estudiar por qué las reacciones de ciertos niños, y cuando vamos y miramos que es que hay que revisar la historia familiar y por qué se está estructurando esa personalidad, o sea, no podemos desconocer que hay que mirar esa historia que está pasando con ese papá, esa mamá, y de ahí para atrás. Y esas características de esos modelos poco saludables también podríamos decir que es cuando estábamos en ambientes de mucha exigencia, de criticar, cuando son ambientes desorganizados, el hecho de que haya temor, que sea algo represivo, todo eso también contribuiría a ese tipo de modelo, no vamos a decir negativo, sino poco saludable, sí, ¿cierto? Muchísimo. El tema del perfeccionismo, que a veces también nos empeñamos ahí y puede contribuir a esto. Muchísimo, Sandra. O sea, cuando la exigencia es porque es que tú tienes que ser un 100, cuando tú tienes que ser el mejor,
cuando no puedes bajar tu ritmo en deporte, cuando esas exigencias vienen más, pero precisamente de esas frustraciones que tuvo ese papá o esa mamá, porque al fin y al cabo nuestras propias frustraciones no trabajadas son las que queremos ver reflejadas en nuestros hijos. O sea, yo nunca pude lograr patinar, tú tienes que ser el mejor patinante. Claro, como que le cedemos esa responsabilidad. Claro, entonces los niños entran en un momento de tal frustración. Y ahí es lo delicado, porque entonces cuando miramos que también se puede somatizar, ojo, porque los niños somatizan muchísimo, cuando ellos no, a veces nos cuesta a nosotros expresar como adultos. Ahora un niño que no puede expresar y manifestar esa inconformidad, esa frustración, esto que no me gusta, entonces claro, ¿cómo lo manifiesta? Es el niño que por lo general está enfermito, tiene el dolor de estómago, hoy no quiero ir al colegio, hoy estoy desanimado, mejor invento una mentira. No vamos a generalizar, porque no se trata de generalizar, sino que la invitación es a revisar todos esos síntomas de físicos, que muchas veces lo que los niños y los jóvenes nos están queriendo decir es otra cosa, es otro mensaje. Entonces, ambientes organizados, ambientes más estructurados, ambientes donde los niños y los jóvenes sepan para dónde vamos, qué vamos a hacer, dónde están las personas en esta casa, aquí vamos a tener un orden, aquí cómo vivimos, es muy importante, no solo para ellos, para la pareja también es muy importante. Y entonces ahí entraríamos a hablar, entonces, cómo influimos los padres, los abuelos, porque también cuando están viviendo con abuelos, claro, que es otro comportamiento muy diferente, cuando hay tíos, cuando son familias extensas, cuando son familias de los tuyos, los míos y los nuestros, mejor dicho, eso es un tema largo. Todos entran a generar una gran influencia en ese desarrollo. Perfecto. Estabas tocando el tema de la somatización y claro, digamos que es una consecuencia de ese modelo poco saludable. Quería que profundizáramos un poco en las consecuencias de ese modelo poco saludable, qué consecuencias puede tener y también las consecuencias de un modelo saludable. Entonces vamos a describir algunas, si te parece. Sí. Empezamos, como ya hablábamos de somatización, en el modelo poco saludable. ¿Qué otras cosas podemos encontrar ahí en los niños, en el desarrollo de la personalidad, que de pronto no sea tan positivo? En psicología se habla de padres permisivos, padres autoritarios y padres democráticos. Yo casi siempre hago esa invitación, es a lo que nos invita de hecho la asertividad, Sandra, y es la asertividad es ese término medio, ni me voy para el extremo de ser agresivo, ni me voy para el extremo de ser permisivo, pasivo, sumiso, sino que estoy en un término medio. Entonces, así también se reflejan los papás. Si soy todo el tiempo autoritario, eso genera un estilo de personalidad. Si soy todo el tiempo permisivo, va a generar otro. Pero si tratamos de ir a un equilibrio, de ser padres democráticos, ¿qué significa, Sandra? Que yo tengo en cuenta a mi hijo, que yo lo escucho, que yo lo valido, que no solamente es lo que aquí se diga porque yo mando. Entonces vamos a generar niños más autónomos, más seguros, más confiados en sí mismos, con una mayor autoestima, con un mayor amor propio, y eso se les va a ver reflejado obviamente en las relaciones interpersonales, contrario a ambientes que generan hostilidad, irritabilidad, dificultades en las relaciones interpersonales, baja autoestima. Se pueden ver personas en la adulta inseguras, con episodios de ansiedad, con episodios de depresión. Entonces, miren cómo facilita un ambiente positivo y todo lo que genera también un ambiente no tan positivo. Muy bien, hoy estamos hablando con Alba Nora Gallón, psicóloga especialista en familia, en pareja, de ese tema tan interesante sobre la personalidad y la familia, cómo se establece y todos esos modelos que tenemos, tanto si es saludable como no saludable, la incidencia que tiene. Hacemos una pausa y regresamos para concluir el tema que traemos hoy.
Familia y personalidad es el tema que traemos hoy en Comunicando Psicología con nuestra invitada, la psicóloga Alba Nora Gallón. Y bueno, vamos a seguir ahondando en ese tema tan interesante acerca de la personalidad que lo decíamos al inicio de la entrevista. Se establece incluso desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, porque ese bebé ya percibe cómo se relacionan entre ellos, cómo es la relación que tienen ellos con nosotros, estando ahí tan ausentes, por decirlo así, y tan presentes realmente. Entonces, hablemos ahorita un poco de cómo aplicar la norma en los niños, cuando a veces decimos es que ese es un niño difícil, es un niño que a veces es difícil de controlar, cómo establecer límites, ¿cierto? Estamos en un momento de la vida en el que parece que hay más permisividad que antes, entonces como que se les permite todo y los niños a veces se convierten como en pequeños dictadores también. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cómo establecer esos momentos cruciales en los que nos enfrentamos a decir, hasta aquí llegamos y cómo lo negociamos? Perfecto. Mira, Sandra, yo vuelvo y yo creo que me van a escuchar siempre diciendo que tanto me conozco como mamá y que tanto se conoce él como papá. Cuando nos conocemos nosotros, podemos conocer a nuestros hijos, podemos saber entonces por dónde es que ellos están viendo ese lado débil, porque ellos también tienen esa astucia, también tienen esa sabiduría de decir, ya, es que por allí es por donde mi papá y mi mamá se vuelven o más flexibles, más permisivos, por ahí, y yo creo que a todos nos ha pasado, sí, ¿cierto? Y terminamos cediendo. Y yo creo que también a veces los padres tenemos culpa en eso, culpa por decirlo de alguna forma, y es que cuando el hijo viene a pedir algún permiso, entonces lo mandamos para donde el otro, como que vaya a dígale a su papá tal cosa, entonces ellos empiezan a ver quién es el que va a dar el permiso para esto, quién va a decir que no, y juegan un poco a acomodarse para conseguir lo que desean. Entonces, punto importante, Sandra, la pareja es quien se debe poner de acuerdo. O sea, vuelvo a lo mismo, estamos planificando emocionalmente esos hijos, estamos planificando emocionalmente esa familia. Entonces, sentémonos. ¿Cuáles normas? Porque cada familia tiene sus propias normas, sus propias reglas y bueno, y son respetables todas. Pero ustedes como parejas ya se sentaron a decir aquí cuáles son las reglas que nos rigen, porque a ver, la personalidad también la influye muchísimo en la familia, porque es que ahí tenemos valores, tenemos principios, tenemos esa parte ética, tenemos esa parte moral, religiosa, espiritual. Es que mira todo, Sandra, es una transversalidad la familia en cuanto al desarrollo de la personalidad. Pero entonces es la pareja quien dice, bueno, aquí en esta casa, en este hogar, sentémonos tú y yo, somos los adultos, miremos cómo vamos a transmitirle a estos niños que están en pleno desarrollo normas. Ellos, cuando eso está claro, Sandra, por lo general son niños y niñas que no se les dificulta cumplir normas ni límites. Yo soy mamá. No solamente lo tengo por teoría, sino que es que lo debo aplicar también todos los días. Claro, ellos saben por dónde la mamá suelta más fácil, por dónde es que se entra, pero cuando yo estoy firme, cuando se sabe que es que no es, hay ciertas normas y reglas que se negocian en nuestro hogar y hay otras que no se negocian, ellos ya, Sandra, inclusive saben cuáles sí y cuáles no. Entonces, parte de nosotros como adultos, o sea, somos los adultos quienes la tenemos que tener clara, para poder darles a ellos también esa claridad. Es más, es necesario, porque es que un niño donde no encuentra normas claras dentro del hogar, es un niño que su mundo interior va a estar, ¿será que sí? ¿Será que no? Hoy sí puedo comer en la cama, pero entonces ¿por qué me dijiste que el fin de semana? Entonces es un niño que va a estar confuso. Entonces, partamos de que los adultos somos los que tenemos que tener esa claridad y obviamente la pareja se debe poner de acuerdo. También ser flexibles, hay que negociar. Ajá. Sí, hay que negociar, porque ese tema de que somos estrictos solamente, de hecho yo negocio con los niños. Hay un día que si es pizza. Y, bueno, sí, la buena alimentación, pero vamos a flexibilizarnos. Mami, queremos ver una película, ¿nos dejas comer ahí las crispetas? Ay, sí, tan rico, es que yo fui niña y yo quería comer crispetas en la cama. O sea, también es como que ellos vean esa flexibilidad
y ellos van teniendo esa cercanía y ven que no es desde lo estricto, sino más bien desde el aprendizaje. Claro, que haya una estructura, como le decías ahora, unas normas, unas reglas, unos acuerdos que se respeten, pero también hacer un llamado a la flexibilidad. En ciertos momentos, pues, podemos ser más laxos y finalmente, pues, tener mejores relaciones con ellos. Frente a enfrentar momentos particulares de la vida, cómo acompañarlos también, es decir, cuando se presenta un divorcio, cuando hay una pérdida importante, la muerte de un ser querido, ¿qué influencia tiene también el tipo de personalidad y el manejo de este tipo de situaciones? Claro, hoy hablamos de cómo establecemos la personalidad dentro de las familias y cómo enfrentar también momentos retadores. Muy importante, como todo, ¿sabes por qué, Sandra? Porque es tan bonito cuando también uno lo ha podido verificar. Y en mi caso pasé por la etapa del divorcio, estando los niños muy pequeños. O sea que la teoría era una y lo que había que aplicar era otro cuento. Por experiencia personal, y hoy qué tan rico poder compartirle a los que están pasando por ese momento o que se puede pasar en algún momento de la vida. Como hemos dicho, no es que tengamos que aprender a través del dolor y el sufrimiento, no, ese no es el camino, pero hay situaciones que ya no dependen solo de una persona. Entonces, yo recomiendo, yo sabía que me tenía que sanar primero yo. O sea, tenía que sanar esas heridas, ese dolor, después luego llega la enfermedad física grave, entonces tenía que seguir sanando mi proceso físico para yo poder ser esa mamá que necesitaba Isa y Juan José. O sea, en ese momento no se llama egoísmo, en ese momento o me rescato yo o me sano yo, trabajo en mí, porque esos dos seres todavía me estaban necesitando y me necesitan, de hecho están muy pequeños. Entonces nos vamos a sanar, vamos a interiorizarnos y también no les neguemos la situación, Sandra. O sea, porque les queremos a veces tender un tapete rojo y eso es mentira, porque no en todos los lugares se los van a atender. O meterlos en una urna de cristal. Y no sufran. Claro, como que no sufran, que parece que los papás estamos en esa dinámica de que a mí me pase lo que sea, pero a ellos no. Pero claro, en la vida cada uno tiene su aprendizaje. Eso forja el carácter. Claro, eso forja el carácter. Temperamento. Son niños que a corta edad y saben qué es la enfermedad. Y ellos se levantan a veces enfermos y dicen, no, pero hay que ir a estudiar. O sea, ellos ya saben que este cuerpo, el hecho de existir, pues no somos ajenos a que esto se puede enfermar y que no por eso vamos hoy a quedarnos tirados en la cama. Pero entonces se les desarrolla resiliencia, se les desarrolla inteligencia emocional y se les va desarrollando algo tan fundamental que es la tolerancia a la frustración, Sandra. O sea, es prepararlos. Yo digo, no es sacarlos de este mundo, es ayudarlos a vivir en este mundo tan real. Pero obviamente, me devuelvo siempre y ahí tenemos que estar los adultos para ayudarlos a estructurar esa personalidad. Pero puede ser, y aquí ya es algo que se me ocurre, Albanora, que estamos en una tendencia a vivir de esa manera que decíamos ahorita, pues realmente los papás siempre buscamos la protección de nuestros hijos y yo creo que ese es el instinto también, sí, como claro, de cuidarlos, de protegerlos. Obviamente no vamos a vivir la vida por ellos, pero parece que ahorita hay un cambio en el mundo y como que nos hemos ido al otro extremo. Antes parece que los papás nos soltaban más o eran más exigentes, más rígidos y ahora no, ahora parece que es lo que ellos digan, como ellos lo digan, parece que marcan ellos el compás. Es que y hay algo muy curioso, yo creo que todos han escuchado cuando dicen, pero es que como los psicólogos dicen que hay que dejarlos en su libre desarrollo de la personalidad, o sea que ya la culpa es de los psicólogos. Sí. Entonces ahí somos los responsables. No, a ver, tenemos que ser muy cuidadosos con la información y con la formación y el acompañamiento que les demos. Por eso de ahí tan importante estos programas de salud mental, todo lo que se puede acceder ahora a través de los libros, de las películas, de estudiar, de preparar. Yo no sabía, es que a mí me criaron así, pero podemos aprender cómo hacerlo mejor, porque también irnos al extremo con los niños y las niñas de ahora, ese no es el mundo real, Sandra, la verdad.
O sea, sí hay que enseñar normas, sí hay que enseñar límites, sí hay que aprender a negociar, sí hay que generarles tolerancia a la frustración, hay que formarlos en educación emocional, hay que enseñarles cómo resolver situaciones, porque es el común, o sea, eso va a pasar hoy, mañana y siempre. Entonces, pero también revisémonos como papás, sí, una cosa es el amor, pero es que yo puedo corregir con amor. Y hay una partecita que no quiero que se me olvide y es, no hay corrección sin conexión. Cuando yo me conecto con mi hijo, cuando yo me conecto en ese grupo familiar o con una amiga, con un cercano, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Y es, bueno, pero es que me lo dijiste con cariño, me lo dijiste con respeto, es la acepto forma. lo que me estás diciendo. Igual con un niño y con una niña, cuando yo ya me conecto desde el amor, desde el respeto, van a entender de que lo que mamá, papá está diciendo, o abuelo o abuela o un cuidador, lo están haciendo desde el amor. Entonces es como esa invitación, no es desde la frustración y la castración, sino desde ese amor que le podemos ayudar a que su personalidad sea más sana. Perfecto, se nos está acabando el tiempo, Albanora, pero me gustaría, antes de despedir el programa, que nos dejaras alguna recomendación, un ejercicio, algo práctico para terminar de entender bien el tema que traemos hoy de personalidad y familia. Claro que sí. Vamos a aprovechar entonces allá en casita donde estén, cogen lápiz y papel. Van a mirar de sus hijos. Lápiz y papel como Lápiz Sandra. y papel como yo. Muy bien. Entonces van a escribir de sus hijos cómo ven sus características de personalidad. No tienen que ser psicólogos. Ahí van a escribir cómo reacciona, cómo contesta, si llora fácilmente, si se irrita. Describan a su hijo. A un ladito colocan de eso que ven en su hijo o en su hija que tiene, que es del papá y que tiene, que es de la mamá. Okay. Y se van a dar cuenta que, ay Dios, que muchas de las cosas y reacciones y comportamientos y conductas que tienen son de uno. Entonces, cuando yo ya identifico, es un trabajo que inclusive lo podemos trabajar en otro momento, Sandra, para que les aportemos a los que nos escuchan cómo hacerlo completo. Voy y verifico esa información y es más, y ahí les podemos empezar a apoyar a nuestros niños y niñas y decirles, es que ese comportamiento está en mí, yo te voy a ayudar a moldearlo, yo te voy a ayudar a desaprenderlo para aprender nuevas formas, pero miremos qué tiene ese hijo y esa hija de mí como mamá y qué tiene del papá y les aseguro que nos vamos a llevar grandes sorpresas para poderlos ayudar. Además nos hace responsables también de una situación, de cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo nos reflejamos también en ellos, que pasa mucho, ¿sí o no? Albanora, sí, de verdad que es un gusto compartir contigo en esos espacios de salud mental, en Comunicando Psicología. Me gusta mucho tenerte aquí, agradecerte nuevamente por acompañarnos y recuerda que siempre eres bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Yo feliz de transmitir este mensaje y de que nos apoyemos entre todos para volvernos multiplicadores de salud y bienestar. Así es. Entonces, a Callejear la Psicología, que son las redes sociales también de nuestra querida invitada, y ustedes pues sigan muy conectados también con este espacio. Nos vemos nuevamente en Comunicando Psicología. Un abrazo cariñoso para todos.